de acá y al sur, no te detengas. Trae de lejos a mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados en mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Saquen al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congreguen aún a todas las naciones y júntense todos los pueblos. Estás escuchando la serie sobre el único ejemplar con 5.000 millones de copias. Bienvenidos al libro más vendido. El libro de Isaías es un libro magistral dentro de la Biblia, una constante escritura que muestra a Dios como el creador de su pueblo y que demanda fidelidad. La fuerte idolatría de Israel, la adoración, confianza y búsqueda de ayuda en otros dioses parece ser el tema que más reprocha el Señor. Y es que constantemente Dios les recuerda todo lo que hizo por ellos cuando estaban en Egipto, cómo los escogió como su pueblo y los mantuvo en el desierto con grandes milagros. Este libro muestra a Dios cuestionando y poniendo en comparación su inigualable poder con el de los dioses que Israel adoraba. Ellos, aunque tenían ojos, estaban ciegos. Dios dice que hará cumplir su pacto, el hecho en el monte Sinaí, y los enviará al exilio. Sin embargo, anuncia que los perdonará, enviará un Salvador y los volverá a traer de las naciones donde los dispersó, así como sacó a los hebreos de Egipto, así como lo hizo al inicio, con grandes maravillas. Bienvenidos al episodio número 23 de esta serie, El libro más vendido. Soy Abigail y con los cinturones bien ajustados, iniciemos este viaje. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. ¿No la conocerás? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras de campo me honrarán, los chacales y los pollos de avestruz. Porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Isaías profetizó durante el gobierno de los reyes de Judá, Usías, Jotán, Acaz, Ezequías y Manasés. Él vivió durante la expansión del imperio asirio y vio cómo este gran imperio invadió el reino del norte. Por esto, aunque su profecía mayormente era dedicada a Judá, ya que era el lugar donde Isaías residía, hay importantes menciones y promesas para el reino del norte. Isaías es conocido como el profeta mesiánico por sus constantes referencias al Mesías. Además, es el libro más citado en el Nuevo Testamento. Jesús, o Yeshua, su nombre en hebreo, abrió el rollo de Isaías en la sinagoga y leyó la profecía que hablaba de sí mismo. Este libro expone la misión de Isaías de recordar el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. El intento de este profeta de detener a la nación en su camino hacia la destrucción. El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. La versión hebrea más antigua conocida del libro de Isaías está entre los manuscritos del Mar Muerto, los rollos encontrados en unas cuevas situadas en Qumrán, junto a las orillas del Mar Muerto.
¿Qué son estos rollos de Qumran? Son una colección de 972 escritos que pudieron haberse redactado entre el 250 antes del Mesías hasta el 66 después del Mesías, justo antes de la destrucción del segundo templo de Jerusalén. Se descubrieron unas vasijas de barro con manuscritos bíblicos y otros escritos en hebreo y griego. Los primeros 7 rollos de pergamino que con certeza proceden de las cuevas de Qumran fueron encontrados en 1947 por 2 pastorcitos árabes en una cueva de Qumran, un valle en el desierto de Judea. Los hallaron por casualidad mientras perseguían a una de sus cabras. Estos rollos fueron divididos en partes y vendidos. Sin embargo, cuando una parte de los rollos llegaron a manos de un profesor judío de la Universidad Hebrea de Jerusalén, él compró las distintas partes vendidas a otros en 1954. Entre los textos se halla todo el Antiguo Testamento. Escuchemos el comentario del catedrático Julio Trebolle sobre los aportes más destacados que trajo el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto. Una de las primeras cosas que quiero decir es que si en aquel siglo tuviera los manuscritos que hoy tenemos, sin duda que la Reforma Protestante y la reacción católica hubieran sido muy diferentes. Simplemente por mayores conocimientos de cómo fue la historia de la formación de la Biblia, de otros libros que nunca entraron en la Biblia, de los llamados apócrifos, y de las respectivas tradiciones de lectura, de interpretación a lo largo de los siglos. No hubo ningún descubrimiento importante en estos 5 siglos referido a lo que es la Biblia hebrea, sobre todo. Sí hubo, en la primera mitad del siglo pasado, importantes descubrimientos de papiros en Egipto, referidos al Nuevo Testamento, referidos también al mundo clásico griego, pero del Antiguo Testamento, del mundo judío, no hubo nada, salvo en el año 1616 el descubrimiento del Pentateuco samaritano, que causó grandísima expectación, como los manuscritos del Mar Muerto. Siglos más tarde se publicó en la Políglota de París. Pero bien, hubo un vacío hasta el siglo pasado, hasta que de repente en el año 1947 aparecen unos manuscritos en unas cuevas perdidas cerca del Mar Muerto. En los manuscritos, el libro de Isaías aparece en 2 rollos diferentes, uno hasta el capítulo 39 y otro desde el capítulo 40 hasta el 66. ¿Quién escribió Isaías? Aunque pareciera que el mismo título responde esta pregunta, es importante hacer el hincapié por posturas modernas que cuestionan la autoría de este libro. De acuerdo a la tradición judía y a los manuscritos del Mar Muerto, el ejemplar más antiguo que tenemos de Isaías, el escritor fue el mismo profeta, Isaías. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Averigüemos un poco más del escritor de este libro. Isaías, del hebreo que significa Yahweh es salvación, nació aproximadamente en el 765 antes del Mesías. Y un dato interesante para tener contexto es que los asirios sitiaron al reino del norte en el 721 antes del Mesías. Según la tradición, Isaías fue el primo de Osías y pariente de los reyes contemporáneos de Judá, asesor de reyes y también fue poeta y orador. Isaías fue hijo de Amós, pero no de Amós el profeta menor. Él tuvo 2 hijos y los nombres de sus hijos fueron un anuncio profético. A uno lo llamó Sear Yasub, que significa un remanente volverá, y al otro Maher Salal Hasbaz, que significa el despojo se apresura.
Oye ahora, casa de David, ¿te es poco ser molesto a los hombres, sino que también lo serás a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo te dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel. El libro de Isaías es el más citado en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista cumplió las palabras proféticas de Isaías 40, verso 3, que dicen: Una voz grita: preparen al Señor un camino en el desierto, tracen para nuestro Dios una calzada recta en la región estéril. Mateo relata el ministerio de Juan el Bautista en Mateo capítulo 3. Por aquel tiempo se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea. En su proclamación decía: vuélvanse a Dios porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien Dios había dicho por medio del profeta Isaías: Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. Ahora leamos la escena que escribió Lucas en el capítulo 4, verso 17, la cual es el cumplimiento de una increíble cita de Isaías. Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga como era su costumbre y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías, y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. También fue citado repetidas veces en las cartas del apóstol Pablo. Este libro pudo haberse escrito entre el 750 y el 680 antes del Mesías, y el lugar de redacción fue en Judá. Hay ciertas palabras que se repiten constantemente en Isaías. El título Santo de Israel aparece 25 veces en todo el libro, Sión unas 47 veces aproximadamente, tanto así que Isaías menciona la palabra Sión en más ocasiones que cualquier otro libro de la Biblia. Hablemos de los temas centrales de este libro. El profeta apela a varios tópicos principales que son cíclicos en la redacción: la idolatría, las alianzas con extranjeros, la prevaricación, el exilio, la restauración de Israel y la promesa de un Mesías. Una característica que hace único al rollo de Isaías es que este profeta presenta a Dios como creador y al pueblo de Israel como creación. Hagamos un recorrido a través de varios capítulos. En el capítulo 7 y 8 se mencionan 3 niños, uno en la familia de David y 2 en la familia de Isaías. Estos 3 resumen el libro del profeta. Isaías, previendo la cautividad babilonia de Judá 100 años antes de que sucediera, contempla un retoño rescatado y le da a su hijo el nombre de esa promesa.
Ese resto y su florido futuro son el tema principal del libro. El segundo hijo, Maher-Shalal-Hash-Baz de Isaías, que quiere decir el despojo se apresura, es un anuncio de que Siria e Israel serían pronto destruidas. Es decir, aquí en este libro hay 3 puntos de profecía: la liberación presente, el exilio o cautividad por venir y la futura restauración. He aquí yo y los hijos que me dio el Señor somos por señales y presagios en Israel, de parte de Adonai de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y si te dicen, pregunta a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responde, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Del capítulo 9 al 11 hay una continua mezcla entre profecías de la invasión extranjera, un llamado al arrepentimiento y profecías mesiánicas. Del capítulo 13 al 14 el profeta anuncia que Babilonia será destruida y luego iniciará a relatar el juicio para las naciones de alrededor, la destrucción de Asiria, Filistea, Moab, Damasco, Egipto, Duma, Arabia, Tiro. El capítulo 26 y 27 anuncia el regreso del reino del norte. Acontecerá en aquel día que trillará el Señor desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán al Señor en el monte santo, en Jerusalén. En el capítulo 28 y 29 leemos el juicio que Dios le da a Efraín, el reino del norte. El verso 10 del capítulo 29 dice: Porque el Señor derramó sobre ustedes espíritu de sueño, y cerró los ojos de sus profetas, y puso velo sobre las cabezas de los videntes. Y te será toda visión como las palabras del libro sellado, que si le dieres a leer al que sabe leer, y le dices, lee esto ahora, él diría, no puedo, porque está sellado. Hay un patrón en el escrito de Isaías. El profeta inicia narrando la enfermedad y el juicio a la nación y luego anuncia la redención. Por ejemplo, en la lectura anterior leímos el verso 10 y ahora en el verso 18 del mismo capítulo 29 dice: En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en el Señor, y a uno los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel.
En este libro constantemente podemos ver cómo Dios condenaba que su pueblo confiara en otros. Israel y Judá habían basado sus fuerzas en las alianzas internacionales y se habían olvidado de su Dios. El capítulo 31 dice: Ay de esos que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan al Señor. El capítulo 36 y 37 describe la profecía sobre la invasión de Sennacherib, rey de Asiria, a Judá. Pero el rey Ezequías suplicó al Señor luego de recibir mensajes amedrentadores de los asirios. El Señor responde con una noticia favorable. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. La salvación a Judá del ejército asirio es uno de los más grandes milagros de toda la profecía. En el capítulo 38, el rey Ezequías se enferma, pide por sanidad y Dios le entrega más años de vida. Sin embargo, en esos días extras recibió al mismo enemigo, los babilonios, como los mejores amigos de su reino. El rey cometerá un error que llevará a Jerusalén directamente al exilio en Babilonia. Y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especies, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Al mostrarle toda su artillería, Babilonia estaba lista para el ataque. El capítulo 40 tiene una magistral poesía donde el Señor hace una comparación de su poder con el de los ídolos. ¿A qué me haces semejante o me comparas? Levanta en alto tus ojos y mira quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todos llama por sus nombres. Ninguno saltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Como ya hemos mencionado, la idolatría es el principal pecado de Israel. Está presente en toda la profecía. Por eso las intervenciones del Señor para su pueblo son para expresar su poder y exigencia de ser el único Dios para ellos. El capítulo 45 narra una profecía que Daniel, el también profeta, citará en su libro: la llegada al poder de Ciro el Grande, rey del imperio persa que absorberá a Babilonia. El rey Ciro sería el ungido del que habló Isaías, que abrirá las puertas del imperio para dejar volver a los judíos a Jerusalén. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. El capítulo 45, 47 y 48 continuará con la idolatría y la infidelidad de Israel. Y ya en el capítulo 49, de hecho, todo el capítulo 49 anunciará una hermosa profecía de restauración a Sión. He aquí que estos vendrán de lejos. He aquí estos del norte y del occidente, estos de la tierra de Sinim.
Cantad alabanzas, oh cielos, alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes. Porque el Señor ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Los capítulos 50, 51, 52 continúan con el tema principal de restauración de Israel. En el capítulo 53 nos encontramos con un escrito magistral, una profecía mesiánica que anuncia un Salvador y su sufrimiento. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subía cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Del capítulo 54 al 66 se repiten los temas centrales del libro: la idolatría, el exilio y la restauración. Dios no se olvidará de su pueblo aun cuando ellos fallaron, aunque dejaron de confiar en el Señor. Él volvería a traer a sus hijos. El capítulo 66 es el cierre que resume el libro. Habla del exilio, pero también menciona un juicio futuro a todas las naciones. Traerá cielos nuevos y tierra nueva. Restaurará a Israel como nación y el lugar de adoración que el Santo de Israel escogió. Los últimos versículos del capítulo 66 dicen: Y traerán a todos tus hermanos de entre todas las naciones, por ofrenda al Señor en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos a mi santo monte de Jerusalén. Al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa del Señor. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, así permanecerá tu descendencia y tu nombre, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí. Isaías es un libro magistral, con innumerables promesas. Cada versículo refleja el corazón de Dios, que ama su creación, el cuidado por lo que Él creó. Un libro que muestra cómo es el corazón de Dios, que busca ser amado como único Señor. Un Dios de pactos que no se olvida de sus promesas ni del pueblo que escogió. Por eso estaría dispuesto de entregar a su propio Hijo por rescatar su creación. Un libro que lleva el más extenso anuncio sobre la entrega del Mesías, que salvará a sus escogidos y los volverá a tener cerca de Él. Un libro que todos debemos tallar en el corazón. Solo nos queda clamar para que los ciegos que tienen ojos puedan ver. Isaías es un escrito que antecede el anuncio de un nuevo pacto, un plan para el pueblo que olvidó al Dios de sus padres y los mandamientos. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella a Israel, yo nunca me olvidaré de ti. En las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros.
Buenas noticias, Abigail. Hasta aquí el episodio número 23 de esta serie. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo con el libro de Jeremías, que será nuestro primer episodio en video disponible en YouTube y Facebook. Búscanos como Buenas Noticias Abigail y recuerda siempre compartir buena información.